Aunque fue, bueno, antes de ayer ya el tema de Víctor Hugo y a su vez también quemaron un local de la Cámpora. ¿Tiene que ver? ¿Se está recalentando la campaña? ¿Es una provocación? No, no, no. No le asignemos ningún valor a la campaña, que la campaña nunca han tenido gestos de violencia en nuestro país. Lo del local habría que investigar y ver si se puede detectar a los responsables, si hay vecinos que lo hayan visto, si hay cámaras en la zona que lo puedan demostrar y tratar de encontrar a los responsables, pero sacarlo de cualquier órbita que pueda significar agresiones de esa característica. Lo de Víctor Hugo, en primer lugar, yo me hice una nota ayer por la mañana, me solidaricé con su persona, me pareció una animalada lo que vimos. Este tipo de cosas hay que darlas por terminadas lo más pronto posible. Hay un video, tengo entendido que él dijo al principio que iba a hacer una denuncia y después decidió no llevarla a la práctica. Son cosas que tienen que ver con acciones que no se llevan a la práctica también por el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene la autotutela del cuidado del espacio público y podría perfectamente haber agarrado una topadora y voltear el paredón, con lo cual, si eso no ha sucedido, es porque ha habido inoperancia, anomia o desidia por parte del gobierno de la ciudad. No se comprende. Pero así todo, la agresión personal en esos términos por estos delincuentes que se vio por televisión, la verdad es un bochorno, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Aníbal, hace que Silov no habla sobre el índice de la pobreza, sin embargo un estudio privado marca que hay al parecer un 25% en todo el país. ¿Cuál es su opinión? No hay estudios privados, lo hemos hablado 500 veces. Aquí hay un señor que revolea un número, y ustedes que hablemos de un número que revolea un señor, por ahí me prendo. Difícil, pero por ahí me prendo. Vuelvo a insistir que el índice de precios al consumidor nacional urbano son 520 productos, de los cuales 470 corresponden a la misma característica y los otros 50 tienen que ver con el lugar del que se refiere. Específicamente, yo pongo siempre el ejemplo de la mandioca, que se consume mucho en el noreste argentino, pero no en el resto del país, o el subterráneo, que está solamente en la ciudad de Buenos Aires, no está en el resto del país. Antes se medía el índice de precios al consumidor en toda la zona urbana, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y 24 distritos. Hoy son el noroeste, el noreste, Cuyo, Pampa, la Patagonia y lo que es la zona urbana, que ya no es solamente la ciudad de Buenos Aires y 24 distritos, sino la ciudad de Buenos Aires y 42 distritos. Todo eso representa como mínimo entre el 83 y el 87% del país. Estamos hablando de un índice que tiene una cantidad que por lo menos de 100 personas todos los días buscando precios de lugares que son secretos, porque así lo indican este tipo de trabajos, y que hay que ir a recabarlo, y se utiliza una fórmula, para los que estudiamos estadística alguna vez, la fórmula de las PER, que es la sumatoria de la cantidad de origen por el precio actual sobre la sumatoria de la cantidad de origen por el precio de origen multiplicado por 100. Para hacer todo esto se necesita más de 100 personas que habría que pagarlas para que al fin del mes usted tenga un número que no se lo da a nadie, porque no le va a importar a nadie. Entonces, ¿quién va a tener 100 personas pagas para hacer semejante trabajo? Y la verdad que lo que dicen es una mentira, como tantos que revolean números, que los revolean, porque conozco casos de amigos economistas que se han juntado en otros lugares y dicen, yo saqué, o yo mandé, o yo puse. Hablan despectivamente de la forma de revolear un número, 1,8, 7,4, 9,5, cualquier cosa les da lo mismo, porque revolean un número para estar instalados en el medio de la discusión. Entonces, ¿qué sentido tiene que discutamos esto? Es cero seriedad, cero importancia le asignan al tema, y lo que hacen es ponerse por arriba un poquito como para dar la discusión. Ya está, el del índice que se está calculando en forma nacional, los elementos fueron analizados inclusive con el Fondo Monetario Internacional, del cual somos socios y tenemos derecho a reclamar ese tipo de participación, y que en este momento el ministro de Economía, estando en Estados Unidos, también validará ese índice con el propio Fondo Monetario Internacional, porque fueron los que colaboraron en la elaboración de este índice. Entonces, aceptar que un señor que no se conoce quién es revolee un número y que no tenga forma de calcularlo da vergüenza, la verdad da vergüenza. El economista Claudio Loser, que fue miembro del Fondo Monetario Internacional, dice que Argentina se encamina a una gran devaluación. ¿Qué tiene el gobierno para decir? No, a ver, Loser o Loser habría que preguntar cómo se pronuncia, no se sabe entender bien cuál es la situación. Las expresiones que él hace, y por ser respetuoso, son las que vierte, entre otros, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, candidato a presidente, porque él dice que de un día para el otro
va a abrir lo que él llama el cepo, no existe tal cepo, vuelvo a insistir, el año pasado se ha pagado más de 95.000 millones de dólares a viajes, a deudas y a componentes que ingresan al país para formar parte de otros productos que se fabrican en la Argentina. Entonces no hay ningún cepo, existen restricciones al uso de la divisa porque nosotros no emitimos divisas, las emite Estados Unidos, hablando del dólar específicamente, y no tenemos más remedio que obtenerlo a través de la balanza comercial. La búsqueda de lo que estamos haciendo muestra que para salirse de eso primero se perderían todas las reservas. Se lo dijo a él Ingaramo, que es un hombre de su propio grupo político, que es de Córdoba, y se lo ha dicho también Melconian. Más explicaciones no se pueden dar al respecto. Este invento de poder salir de lo que ellos pretenden que sea cuarta categoría de ganancia, que representa 40.000 millones de pesos, y salir de los derechos de exportación, o mal llamados retenciones, que representan 80.000 millones de pesos, son 120.000 millones de pesos, más otras cositas que ya han manifestado, que son unos 200.000 millones de pesos, representan el 15% de la recaudación anual. ¿Con qué lo van a cubrir? Y con una devaluación, la única forma de salir de ese tema. Entonces, romperle la cabeza y el bolsillo, las dos cosas a la vez, a la sociedad argentina, al que menos tiene, al vulnerable, no es la primera vez que este tipo de gente lo utiliza como elemento para funcionar en un país en donde necesitan mucho más del respeto, de la igualdad y la seriedad a la hora de tratar a aquellos que no la están pasando bien. ¿La oposición viene con la devaluación? No, algunos de la oposición que manifiestan lo que le estoy diciendo, los que han hablado específicamente de cuarta categoría, de ganancia, estoy hablando que el caso de Macri, el caso del mamarracho de Massa, de los casos que ya hemos visto. ¿Va a haber un clima de especulación casi a fin de año justamente por este tema? ¿Cómo? ¿Que va a haber un clima de especulación económica por este tema justamente? No, porque lo digan ellos, no le importa a nadie. Ministro, ayer se dio un hecho raro, la presidenta cerrando un congreso del radicalismo, en este caso el radicalismo popular. Pero no, yo no lo veo raro, perdóneme que disienta con usted, no lo veo raro porque la Unión Cívica Radical nace como Unión Cívica ya por 1890 con el objetivo de ser un partido que se opusiera nada menos que a un gobierno de un corte liberal fortísimo como era el gobierno de Miguel Juárez Celman, y que en la primera embestida por parte de Leandro Aleni, de Hipólito Yrigoyen, que era su sobrino, y de hombres del ejército importantes como Luis María Campos, como Gaspar Campos, que eran militares pero que tenían afiliaciones o cercanía con quienes eran los fundantes de la Unión Cívica, valió la caída del gobierno de Juárez Celman y la presidencia de Carlos Pellegrini, pero posteriormente a ello, la Unión Cívica mitrista y la Unión Cívica propiamente dicha, digamos, formada por Leandro Aleni y todos, Bernardo Irigoyen y todos este grupo, aspiraban a llevar a un radical después llamado Bernardo Irigoyen con Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre se inclina por los conservadores, como no podía ser de otra manera, con José Evaristo Uriburu, se hace la convención de 1891 en Rosario y rompen la Unión Cívica para transformarse este sector en la Unión Cívica radicalizada respecto del gesto de los conservadores. Desde aquel momento viene dando una respuesta a los conservadores y hoy Sanz le entregó atado de pies y manos el radicalismo a los conservadores. El hombre y la mujer común de la Unión Cívica Radical, ¿a quién mira? Si no tiene cómo responderle lo que ha sido su política. Y entre el peronismo que nosotros encarnamos o el Frente para la Victoria, con los partidos que participan de esta propuesta absolutamente progresista, ¿con quién se va a identificar más un hombre y una mujer del radicalismo que no sea con una respuesta de esta característica? La respuesta a su pregunta la dio Moró después de esa charla de la presidenta en este acto, porque es lo que dice que ellos no quieren perder su identidad, que no forman parte del Frente para la Victoria y que circunstancialmente pueden estar en un espacio como el nuestro, y que a nosotros nos parecería absolutamente lógico, legítimo y respetuoso respecto de los hombres y las mujeres de la Unión Cívica Radical, porque realmente le han hecho una sucia, fea respecto de lo que significa poner en riesgo la vida de su partido, que de esta manera lo preservan, participando de una propuesta progresista, y que no significa que dentro de 2 años, vueltas a las elecciones y ya no discutiendo más cerca de los conservadores, puedan participar con sus propias banderas y con sus propias ideas solos o con otras coaliciones que se sientan cómodos en la vida política de los argentinos, sin haber tenido que bajarlas deshonrosamente como se lo quieren proponer en este momento, entregándole el partido a los conservadores. ¿Cuál es su opinión sobre la detención de Rato, el ex director del FMI? No conozco más que lo que conocen ustedes. Era el que nos venía a dar
las instrucciones a nosotros y poco menos en forma imperativa, y resulta ser que en su país no dejaron macanas por hacer, nada más que eso, lo que uno no debe dejar de recordar esa situación. Hablando de economía, Argentina tomó deuda a nivel internacional del Banco Mundial para desarrollar la educación. ¿Cuál es el próximo objetivo de Kicillof en los Estados Unidos? Por ahora lo que se conoce es esta charla con el Banco Mundial, creo que son 675 millones de dólares para educación y trabajo joven. Hay una charla con el Fondo Monetario respecto del índice de precios al consumidor nacional urbano que le acabo de comentar, y sé que tiene una conversación con el Banco Interamericano de Desarrollo para un préstamo. Quiero hacer una aclaración porque no va a faltar el que dice se endeudaron pero están tomando deuda. Nunca caímos en default con los organismos multilaterales de crédito, nunca, con lo cual siempre tuvimos las puertas abiertas y hemos obtenido créditos por parte de los organismos multilaterales de crédito. En este caso, con el Banco Interamericano de Desarrollo es probable que exista un préstamo para infraestructura, con lo cual esa es la charla que seguramente mantendrá en estos días Kicillof. Y el viaje de Cristina Fernández a Rusia, ¿qué detalles nos puede adelantar? Fundamentalmente comerciales, ustedes conocen las actividades, la inversión por parte de Rusia, entre otros en la central hidroeléctrica de Chigüidos en San Juan, en Neuquén, con lo cual la tarea es de consolidar esas relaciones y buscar e incentivar las posibilidades que se presenten en otro tipo de tareas de inversión en nuestro país. Nuestro país es un lugar que atrae a las inversiones. Hace muy poquitos días la presidenta presentó en esa charla entre Nissan y Renault la inversión por 500 millones de dólares, una cosa, 600 millones de dólares para una nueva plataforma de fabricación de pickups en la Argentina. Bueno, ese nivel de inversiones se van a sostener y hay que consolidarlos. Y nuestra presidenta viaja por poquitos días, pero para poner esas cosas en el lugar que necesitamos los argentinos para seguir creciendo. ¿Te sorprendió que un concejal del kirchnerismo tenga un prostíbulo aquí en la ciudad de Buenos Aires? Si me sorprende o no me sorprende, no se lo sé decir porque me acabo de enterar por usted. No es saludable y si tiene algo que está reñido con la ley, que pague por ello. No discutamos mucho. Fernández, la fiscal Peine evalúa apartar de la querella a Sara Garfunkel. ¿Qué opina al respecto? Yo he dicho lo que... Ayer hemos hablado muy claro de esta señora. Es una señora de edad, pero lo que yo he planteado, lo he planteado con absoluta objetividad jurídica. La Corte dice que cuando se estudia o se analiza o se accede a limitar la libertad de una persona, sobre dos cosas fundamentalmente. Cuando esa persona puede exhibir la posibilidad de darse a la fuga, una posibilidad, la otra cuando entorpece el proceso, que es el caso. No nos olvidemos que esta señora tenía una cuenta con el único imputado que hay en la causa. Ocultó el arma del fiscal muerto y no dijo absolutamente nada. En ningún momento reconoció que era cotitular de la cuenta que tenía el único imputado en la causa. Tuvo contacto con la entidad bancaria que no dio a conocer en ningún momento. Fue y limpió las cajas de seguridad a los 2 días, aun cuando su hijo todavía no había sido sepultado. Son demasiadas las cosas con las cuales entorpeció el proceso. Yo no estoy hablando de ni que la manden a Ushuaia, ni de que la pongan en una situación que haga padecerla, que no es ningún interés, ni cosa por el estilo. Lo que estoy diciendo es que si no se para esa situación, si se hubiese parado a tiempo y si hubiesen hecho los allanamientos como corresponde y se hubiese actuado como corresponde, como dicen ahora que van a volver a citar a los policías que actuaron en ese momento, yo creo que más importante que los policías, que es importante, pero que más importante es preservar el lugar, porque hasta ahora se han hecho muchísimas cosas alrededor de este tema que van en contra precisamente de concluir con una investigación saludable. Hubiésemos ganado muchísimo tiempo. Van 90 días, el día de mañana se cumplen 3 meses clavados, y recién hemos hecho algún allanamiento encontrando resultados positivos. Fíjese lo que hubiese pasado si hubiésemos abierto las cajas oportunamente. Hablo del Poder Judicial, me refiero, y después no me digan que uno opina sobre lo que no tiene que opinar. La Corte tiene dicho que las decisiones del Poder Público, incluido el Poder Judicial, están abiertas y sometidas al debate público y democrático, y dice que es necesario y saludable, con lo cual lo que estoy haciendo es lo que invita a que haga la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habría que haber allanado en aquel momento, habría que haber tomado esa decisión. Si la señora estaba entorpeciendo, haberla detenido para
por lo menos en los días inmediatos, haber cumplido con las acciones más concretas en beneficio de determinar cuál fue la muerte del fiscal, y hubiésemos ganado muchísima ventaja a este tipo de investigación. Tenemos 90 días de muerto el fiscal y aún no sabemos cuál es la causa de la muerte. Aníbal no está conforme para nada con lo que se está realizando hasta aquí con el juicio, con la investigación. No, hay muchas cosas que ya nos dijeron los primeros días, que cuál es que el proyectil, la vaina, el arma son la misma cosa. Los peritos pagos por la doctora Arroyo Salgado han sostenido lo mismo. En este caso, bueno, coincidimos, ya tenemos el arma que provocó la muerte. Qué casualidad que teniendo un arma propia no utilizó su arma y fue y pidió un arma distinta. La madre, ¿por qué nunca dio a conocer que el arma estaba en ese lugar? Nosotros sabíamos que tenía un arma igual que esta, pero que todavía esa madrugada, como a las 4 de la mañana, yo no recuerdo bien, hablábamos con Bernie y me dice, el arma está, pero no coincide la numeración. Le digo, me da la sensación, lo hablamos entre los dos, que no es el arma, que es un arma igual, pero por eso tiene otra numeración, y dicho y hecho, así fue, y por eso se lo convocó a Locomarcino a la primera hora, y estas son las cosas que tendrían que haberse visto con más claridad en ese momento, ¿no? Aníbal, usted mencionó a la Corte Suprema, hay informaciones que indican que el gobierno intentaría ampliar el número con nombrar No, ya lo conjueces. hablamos eso, ya lo hablamos. Los conjueces están nombrados porque siendo senador formé parte de esa designación. Y no hay ningún proyecto al respecto. Reí por ahí en una nota de esta mañana que decía, el presidente de la Corte está analizando las conclusiones que traería una eventual modificación de la cantidad de miembros de la Corte. Mire, la Corte no estudia ninguna cosa que no sea un caso, un expediente, una recusación. No estudia cosas en vano, con lo cual no puede estar estudiándolas. ¿Qué pasaría si eventualmente tomara una decisión que la Constitución permite que se tome? Entonces, terminemos con ese tema. No hay ningún proyecto ni ninguna intención de hacer esa cosa. Ministro, como candidato presidencial y a modo de análisis, no de vaticinio, ¿cómo ve que va a ser la suerte del Frente para la Victoria del Justicialismo en las elecciones de Santa Fe y de Mendoza? Buenas, Santa Fe, Perotti viene de menor a mayor, con fundamentación y en detrimento de las otras fórmulas provinciales. El trabajo que están haciendo es un trabajo muy importante y vuelvo a insistir, con resultados muy positivos, porque se viene consolidando una propuesta que los santafesinos consideran seria. Y en Mendoza nosotros estamos muy confiados en Carmona, no sé si se dan las condiciones para llegar al punto, pero que está trabajando muy bien y viene creciendo también en muy buenas condiciones. Y bueno, veremos cómo son los resultados el domingo. Gracias.